Entonces, buenos días. Vamos a empezar un nuevo capítulo. Va a ser un capítulo sobre el mercado financiero. Entonces, básicamente, ¿dónde estamos en el programa, no? Partimos con la introducción, ¿no? Después vimos consumo en dos periodos. Después vimos programación dinámica. Después fue consumo en general, digamos. Después un capítulo sobre inversión. Entonces, ahora, perdón, se lo iba a decir en francés sin querer. Ahora, vamos a ver un capítulo sobre mercado financiero. Ok. Este capítulo, uno podría decir que hace el vínculo entre los dos capítulos anteriores. Entonces, en el 4 teníamos un consumidor que básicamente su objetivo era suavizar el consumo en el tiempo. Y bueno, ahorraba. Y esos ahorros tienen que ir a alguna parte. Y como ya saben, muchas veces eh, se pueden usar para financiar la inversión en las empresas. ¿Ya? Ya sugerimos que la Q de Tobin, ¿se acuerdan? Debería ser el precio de acciones y este tipo de cosas. Pues en cierta medida lo que vamos a ver ahora, uno podría decir que es el vínculo entre los dos últimos capítulos. El objetivo in fine sería como endogenizar, por ejemplo, la tasa de interés y ver algunas propiedades del mercado financiero, como premia por riesgo, este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces voy a partir el capítulo, perdón, tapé creo que el micrófono, voy a partir el capítulo con este siguiente modelo. Vamos a ver un modelo que se llama el KPM de consumo. Entonces, consumption, KPM, KPM. Capital. Capital, asset, pricing. Y creo que la M era de model, ¿cierto? Model. Ok, ¿cuál es seguramente ustedes en pregrado, por lo menos los de la Católica, vieron el KPM. ¿Qué era el KPM? ¿Se acuerdan? Los que lo vieron. Seguramente lo vieron en curso de finanzas, no en curso de macro. ¿Alguien tiene alguna idea? No me Si no acuerdo saben, bien, es pero una podría ser respuesta válida decir que no saben. algo como que el como retorno máximo que yo podría sacar, o sea, con el menor riesgo, es como una combinación lineal entre el activo libre de riesgo y como una combinación de todos los activos que hay como en el mercado, todas las Había algo, acciones. había algo así. Pero más simple que esto, ¿cuál era el objetivo del modelo? Fíjense si quieren un términos, ¿ah? Entonces, capital asset pricing. ¿Qué significa en inglés asset pricing? Valoración de activo. Exactamente, muy bien. Y entonces,
Pricing es como, sí, valoración, el hecho de poner un precio a algo, ¿eh? Y se ponen precios a activos, ¿sí? Y bueno, el modelo tenía cierta estructura, pero el objetivo principal era ponerle un precio a los activos. Bueno, el modelo que vamos a ver hoy, en esencia, va a compartir mucho con ese modelo que seguramente vieron en un curso de finanzas, con la sutileza que lo que va a motivar iba a decir el consumidor, el agente que intercambia activos, es justamente suavizar consumo. ¿Ok? Al final del día no le importa el activo en sí, antes no le importa el retorno, la plata por la plata, digamos, ¿no? El agente usa esos fondos para poder mejorar, digamos, mejorar su situación al momento de consumir. En particular, como él quiere suavizar consumo, cuando va a intercambiar activos, su objetivo va a ser justamente suavizar este consumo. Dicho esto, como el modelo tiene como objetivo poner un precio a los activos, vamos a ver que el suavizamiento del consumo va a ser una de las razones detrás de cambios, si quieren, en el precio de los activos. ¿Okay? Va a ser eso la idea detrás del modelo. ¿Okay? Por ejemplo, en una crisis, si todos estamos con hambre, si quieren, ¿ya? Tenemos el consumo bajo, nos gustaría hacerlo subir, ¿ok? ¿Qué debería pasar? Vamos a querer vender activos, ¿ya? Y entonces al vender activos, si sube la oferta de activos, debería caer el precio, por ejemplo. Este tipo de consideración van a ser las que vamos a tener en este modelo. ¿Okay? Ok, entonces consideremos de momento un consumidor representativo que puede comprar acciones y ese va a ser la cantidad de acciones que tiene. ¿Okay? Entonces en inglés sería shares. ¿Okay? Digo acciones, pero en realidad podemos pensar en muchos activos más. ¿Ya? Pero eso es como pasa el vínculo con el capítulo anterior. ¿Okay? P va a ser el precio de esas acciones. ¿Okay? Y vamos a tener un estado agregado de la economía que vamos a llamar Z. Entonces voy a poner aggregate state of the economy. ¿Okay? Este Z va a ser estocástico. ¿Okay? O puede ser, si quieren, estocástico. El punto es que es exógeno a la gente. Entonces la gente no tiene ningún... entonces voy a poner también exógenos. Es como tomador de presión en cierta medida. No puede influenciar la actividad agregada. ¿Okay? Y lo importante es que este Z va a afectar los dividendos. Voy a poner omega de Z acá. Que va a recibir dividends de la acción. ¿Ok? Entonces fluctúa el Z y al fluctuar el Z, esto va a hacer fluctuar el omega. ¿Ok? Entonces si quieren, pueden pensar en el omega que está acá como lo que queda para los accionistas una vez que la empresa haya actuado después de ver el Z. Entonces si quieren, no está acá en el modelo, va a estar en forma reducida, pero lo podrían pensar como que va fluctuando el Z, la empresa toma decisiones, se invierte, contrata trabajadores, yo qué sé, hace un montón de gastos,
Y después de todo esto, lo que le queda como beneficios es omega, y esos beneficios omega se los reparte a los accionistas. ¿Okay? En ese sentido, podemos usar dos notaciones, que es omega y zeta, ¿no? Podemos incluso simplificarlo más y decir que zeta son los dividendos, si quieren, ¿no? Pero bueno, puede servir a reconocer esta diferencia. Ok. Y entonces, por cada acción que uno tiene, va a cobrar omega. ¿Okay? Vamos a suponer que las acciones, acá hay una oferta unitaria en total. Pero es un continuo de acciones. Entonces, ¿cuánta es la masa de acciones? Es 1, pero de esta acción uno puede tener 0,03 si quieren o 0,57. Lo importante es que cuando sumamos todas las acciones que tiene la gente dentro de la economía, esta suma total, esta integral más bien porque es continuo, tiene que sumar a 1. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, estas van a ser como las variables de estado que enfrenta el individuo. Eso. Bueno, entonces voy a... El Instituto Rigaud, las variables de estado, en lo que vamos a ver va a ser S y Z. Podría ser el precio potencialmente variable de estado. Depende de los modelos. Por ejemplo, cuando hay mucha desigualdad, mercados son incompletos, a veces a nivel micro es importante considerar el precio como variable de estado. Acá, como vamos a tener un agente representativo, no vamos a tener la necesidad, pero potencialmente el precio en otra versión del modelo podría considerarse como variable de estado. ¿Okay? De las dos variables de estado que va a considerar la gente, entonces van a ser cuántas acciones tiene hoy en el bolsillo, ¿okay? Y básicamente la otra es el estado de la economía. ¿Okay? Entonces, sobre ese tiene un control indirecto, entonces puede comprar y vender acciones cada periodo de manera a influenciar su stock de acciones. Y Z es como la variable sobre la cual no tiene control, puede anticipar la evolución de manera imperfecta. Entonces hay cierta distribución detrás de Z, podría ser por ejemplo una Markov, como hemos hecho en el pasado, pero no puede influenciar sobre este Z. Ok. Entonces, en cada periodo, el señor, que tenemos acá, la gente, va a elegir cuánto consumir y cuántas acciones tiene tener para el periodo siguiente. ¿Okay? Ok. Entonces, como ven, de momento esto se parece mucho al capítulo sobre consumo, ¿no? La diferencia es que tenemos acciones en lugar de tener que teníamos riqueza, creo que era, pero las acciones acá es riqueza. ¿Sí? Sujeto a la siguiente, ¿qué escribí? La siguiente restricción. Ok. Déjenme explicarles esta restricción. A la derecha tenemos todos los ingresos posibles que podría tener la gente. ¿Okay? Entonces, al principio del periodo, déjenme partir por este término de la derecha. ¿Se acuerdan qué era omega? Omega era los dividendos que uno cobra por cada acción. Entonces, parte el periodo con S acciones. ¿Cuánto va a cobrar omega por S? ¿Okay? Esto es gratis en el sentido de que ya no tiene que hacer nada. Compró las acciones en el pasado, parte del periodo, se revela Z, de Z se deduce omega,
y entonces cobra directamente omega por S. ¿Ok? Y después de eso, él puede tomar algunas acciones, puede tomar algunas decisiones, que es en términos de consumo y de compra y venta de acciones. Y potencialmente, si vendiera todas sus acciones, podría obtener este otro término que está a la derecha. ¿Ok? Entonces, si decide vender todas sus acciones, ¿qué va a obtener? Si P es el precio de las acciones, va a obtener P por S. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos a la derecha acá es todo lo que puede cobrar potencialmente. ¿Ok? Gabriel, creo que tienes una pregunta. Sí, ¿tiene que vender todas o puede vender un poquito? Puede vender un poquito. ¿Ok? Pero entonces, esto es como lo que podría obtener potencialmente si vendiera todas. ¿Ok? Sí, sí. Ok, sé que la pregunta de Gabriel es una clásica. En un rato te voy a reescribir esta resolución presupuestaria como para agarrar la sutileza, pero déjame un segundito. Ok, ojo que el único ingreso que obtiene acá en este modelo, podremos extenderlo, es ingreso financiero. ¿Ok? Pero si hubiese un mercado laboral, podemos agregar los salarios, ese tipo de cosas. ¿Ok? No están acá. ¿Ya? No me había fijado que dibujé un señor con una sonrisa. Cómo me autoalegré el principio de la cena. Pero bueno, voy a borrar la sonrisa. Ya. Entonces, con esos recursos que tenemos acá, podemos hacer dos cosas. Podemos consumir y podemos financiar la compra de nuevas acciones. ¿Ok? Entonces, tal como está escrita la rescisión, si quieren, es como si vendiera todo al principio del periodo y a la izquierda de la ecuación vuelve a comprar. ¿Ok? Ahora, esto se puede reescribir de la siguiente manera. Consumo más, si quieren, paso el PS al otro lado y ahí, si no les gusta la analogía de comprar todo, vender todo, ¿ok? Tenemos acá la variación en el stock de acciones que enfrenta la gente. ¿Ok? Entonces, básicamente tendré como fondos los dividendos y con esos dividendos puede financiar dos cosas, consumo o más acciones. ¿Ok? Donde la variación en el stock de acciones potencialmente puede ser negativa y en tal caso esto es un recurso. ¿Ok? Esto es como para volver a la duda de Gabriel. ¿Ok? A mí me gusta escribirlo como arriba, pero la pueden escribir como abajo, no hay problema. La ventaja de cómo está escrita arriba es que, yo qué sé, tengo las bases de control a la izquierda y la de estado a la derecha, pero no es que sea una razón muy potente. ¿Ok? Voy a dejarla como arriba, pero que sepan que se puede volver a escribir como abajo y voy a borrarla de abajo. ¿Ya? Ok, entonces esto es el problema de la gente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a proceder en dos etapas. El objetivo es poner un precio sobre esas acciones después, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es analizar el comportamiento de la gente en equilibrio parcial. ¿Ok? Y después, una vez que conocemos el comportamiento de la gente, podremos determinar los precios. ¿Ok? Como se suele hacer en cursos básicos de economía, ¿no? Entonces, cuando quieren determinar un precio, primero calculan la oferta y la demanda y después ven dónde se cruza la oferta con la demanda y esto les daba el precio. ¿Ok? Es el mismo procedimiento que vamos a adoptar acá. Ok, entonces vamos a buscar una ecuación de Euler asociada a este programa de la gente. Okay. Si quisiera hacerlo como lagrangiano, ¿qué tendría que hacer? Podría escribir el lagrangiano. Entonces, ¿el lagrangiano qué sería en este caso? Pregunta que les hago a ustedes.
Sería UC más beta por la esperanza de B. Muy bien. ¿Y después qué hago? Más el lambda por PS más WS Muy menos bien. PS' más Z. De hecho, ¿sabes qué? Voy a factorizar, voy a poner P más omega por S, ¿sí? Menos, decías. Menos PS' menos C. Muy bien, gracias, Leonor. Excelente. Ok, esto sería el lagrangiano que necesitamos para poder obtener la ecuación de Euler. Ok. ¿Y después qué hacemos? Pues tengo este lagrangiano, tengo que identificar las variables de control. ¿Cuáles hemos dicho que eran esas variables de control? Eran el consumo y las acciones de mañana, ¿sí? Entonces tenemos que derivar con respecto al consumo y derivar con respecto a las acciones de mañana e igualar a 0. Entonces hagámoslo. ¿Quién quiere derivar con respecto al consumo? Que es fácil, pero permite despertarlos un poquito. ¿Quién se atreve? ¿Otra persona que Leonard? ¿Derivar con respecto al consumo del lagrangiano? Sería U' de C Muy bien. menos lambda. Exactamente. Igual a 0. Genial, Gabriel. Gracias. ¿Y quién quiere derivar con respecto a S'? Sería beta. Creo que iba alguien a responder. Dale, 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 Constanza. Yo solo te escucho a ti. ¿Beta Ya, dices? beta por la esperanza de C, o sea, respecto a Z. B derivado por la segunda, o sea, Exacto. por el primero. Por el Por el primero, sí. primero. Más lambda por P por W. O sea, más W. Muy bien. Y esto Igual va a a ser C. igual a S. Déjame. No, ¿qué hemos dicho? No, no, con respecto a S'. Me dejé engañar. Estaba mal, Constanza, lo siento. Perdón. Era con respecto a Menos S'. lambda P. ¿Cómo? Menos lambda P. Muy bien, muy bien. Menos lambda P Excelente. igual a C. Menos. Genial. Ok, entonces fíjense, la primera ecuación. Lambda igual a U' de C. Esto como que nos recuerda la interpretación que habíamos hecho de que el multiplicador es como el precio sombra, es la ganancia marginal por tener una unidad marginal adicional, una unidad adicional de la variable de estado, que en este caso son las acciones. Entonces, las acciones hoy me permiten consumir, si quieren. Y después tenemos que lambda P va a ser igual a beta por esta esperanza. Ok, fíjense que puedo combinar ambas ecuaciones, ¿no? Puedo reemplazar en la segunda lambda por U' de C. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, reemplazo lambda y escribo lambda. Voy a obtener P por U' de C, esto es una C, igual a beta, la esperanza de ¿ok? Esto sería una versión de la ecuación de Euler. Ahora, una desventaja que tenemos es este valor marginal de la value function que tenemos acá, que quizá nos oscurece un poco la interpretación, pero podremos calcular este valor marginal. ¿Qué tengo que hacer para calcularlo?
Usar el teorema de la envolvente. Exactamente, y vamos a derivar qué con respecto a qué. La value function respecto a ese. Exactamente, o como lo hemos hecho con Lagrangiano, el Lagrangiano, pero efectivamente la value function está muy bien. Ok, muy bien. Y con respecto a ese, efectivamente, porque hablamos del valor de estado, esta vez, no de la de control. Entonces hagámoslo. Entonces, ¿quién quiere derivar el Lagrangiano con respecto a ese? Que lo había hecho Constanza sin querer hace un segundo. Pero está bien hecho. ¿Quieres recordarlo, Constanza? Bueno, sería... Como para reconocer tu trabajo. Ya. Era... Uy. Me acuerdo de la segunda parte, que era lambda por P más W, Exactamente. igual a 0. Y es... no, esta vez no hay que igualar eso. Ya tenemos... no, y ya tenemos el valor de lambda. Entonces tendrías... Hagámoslo por orden. El valor marginal de V con respecto a S, esto, como bien lo dijiste, es lambda por P más omega. Entonces, muy bien, Constanza. Efectivamente, entonces volvemos al lagrangiano. El único lugar donde aparece S es este de acá. Entonces, tenemos que derivar con respecto a S. Y entonces, en lineal nos queda lambda por P más omega. ¿Ya? ¿Qué es lo que obtenemos acá? Y como bien dijo Constanza, además ya tenemos el lambda. ¿Ya? Podemos reemplazar este lambda por lo que tenemos acá, que era la utilidad marginal del consumo. Entonces hagámoslo. El valor marginal de V con respecto a S sería la utilidad marginal del consumo por P más omega. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto nos da información que podemos usar para reemplazar lo que tenemos acá en la ecuación de Euler que tenemos acá. Pero el valor marginal que tenemos acá es con respecto a S, no con respecto a S'. ¿Ya? Ahora, como bien habíamos dicho, no es complicado obtenerlo con respecto a S', perdón. Es simplemente cuestión de cambiar un subíndice de tiempo. ¿Ya? Entonces, como si este de acá fuese para el momento t, ¿ya? Tenemos que cambiar el t por un t más 1 y estaríamos ok. Ok, entonces hagámoslo. Sería U' de C'. Entonces, cuando teníamos C era como si estuviésemos en T. Cambiamos el T por un T más 1, nos da C', multiplicado por P', el precio puede cambiar entre hoy y mañana, más omega'. ¿Ok? Entonces podemos reemplazar esto directamente ahí arriba en la ecuación. Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, P por U' de C igual a ¿cuánto? ¿Qué teníamos? Teníamos beta por la esperanza de esto. ¿Ya? Entonces, beta por la esperanza de U' de C', por P' más omega'. Ok, y esto sería entonces nuestra ecuación de Euler, una vez que hemos calculado el valor marginal de S. Entonces vamos a interpretar esta ecuación de Euler. ¿Okay? Para interpretarla vamos a recordar un poco la historia que contamos. Dijimos, tenemos un agente que quiere suavizar el consumo. Entonces tiene que tomar decisiones en términos de compra y venta de acciones para poder suavizar este consumo.
Y entonces, por ejemplo, si quiere comprar una acción, esto tiene un costo asociado, pero también tiene un retorno asociado. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de, pensemos en la decisión de comprar una acción? ¿Ok? Lo que tenemos acá a la izquierda, ¿qué vendría a ser? La compra de la acción me genera un costo y un beneficio. Lo que tenemos a la izquierda del símbolo igual, que sería el costo o el beneficio. El costo, porque es como el consumo que sacrifico en este periodo para comprar la acción. Excelente, Leonor. Efectivamente, la acción me cuesta P, entonces tengo que sacrificar P unidades de bienes para poder obtener esta acción. Y cada una de esas unidades de bienes las valoro en U' de C. ¿Ok? Muy bien, Leonor. Lo que tenemos a la izquierda sería el costo marginal por comprar una acción. Por lo tanto, lo que vamos a obtener a la derecha va a ser el retorno marginal. ¿Ok? Olvidémonos de momento de la esperanza y del beta y concentrémonos en lo que tenemos acá dentro de la esperanza. ¿Ok? Porque lo que hay adentro de la esperanza es un retorno marginal. ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué aparece en este omega prima? ¿Por qué aparece este P prima? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque compró una unidad adicional, o sea, una acción adicional. Entonces, recibe un pago de omega prima en el futuro por esa acción y además la puede vender en un precio P prima. Excelente. Eso fue Carlos, ¿cierto? Sí. Muy bien, Carlos. Efectivamente, como bien dijo Carlos, esta acción que hemos comprado hoy, mañana nos va a dar los dividendos asociados y además podemos vender esta acción y si la vendemos, la podemos vender a un precio P'. Entonces, P' más omega prima son todas esas unidades de bienes que nos puede dar la acción mañana. Hoy nos costó P unidades de bienes, pero mañana nos va a dar P' más omega prima unidades de bienes. Ahora, lo que le importa al consumidor no es directamente el consumo, sino la utilidad que saca del consumo. Por eso tenemos que acá ponderar cada una de esas unidades de bienes por la utilidad marginal del consumo. ¿Ok? Y una vez que han entendido todo esto, bueno, es fácil entender el resto. Hay que tomar esperanza de esto porque en realidad en el tiempo T aún no se conoce el precio de mañana, se tiene que realizar el Z y además tampoco se conocen los dividendos. ¿Okay? Tengo que tomar una esperanza porque el P' y el omega prima van a tener el Z y entonces lo tengo que revelar mañana. Y como esta ganancia la tenemos mañana, además, para que sea comparable con el costo que estoy pagando hoy, lo tengo que multiplicar por beta. Muy bien, excelente. Entonces, esto sería una manera posible de interpretar un poco, de identificar este costo marginal, este retorno marginal. Entonces, el agente va a comprar acciones siempre y cuando lo de la derecha es mayor que lo de la izquierda. Y lo de la derecha debería ser decreciente en cuántas acciones compro, porque a medida que compro más acciones, mi utilidad marginal del consumo va a ir cayendo. Y la de la izquierda debería ir subiendo, porque como estoy sacrificando consumo presente, mi utilidad marginal del consumo va a ser cada vez más alta. Y bueno, si tenemos condiciones de nada, por ejemplo, en algún momento se deberían igualar. Y entonces es cuando el agente va a dejar de comprar más acciones. ¿Ya? Cuando la ganancia marginal se iguala con el costo marginal. Ok. ¿Todo bien con...? En realidad esta interpretación no era muy diferente de la que hacíamos con el capítulo sobre consumo. Pero bueno, está bueno volver a ver esas cosas, incluso si eran
bastante parecidas. Fíjense que esta ecuación, ¿no? Si pasara la P al otro lado, la puedo escribir de esta manera, ¿no? Si pasara la P al otro lado. Y entonces, este ratio de acá puede jugar el mismo papel que la tasa de interés, ¿sí? Entonces hay manera de reescribir la ecuación de manera que se parezca mucho a lo que ya hemos visto en el capítulo 4 de consumo, ¿sí? O 2, como quieran. Ok, entonces era una observación. Ok, entonces lo que les propongo es lo siguiente. Esta primera parte de la clase ha servido como de repaso como para derivar ecuaciones de Euler. En la segunda parte de la clase voy a trabajar un poco con esta ecuación de Euler. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos y a la vuelta trabajaremos con la ecuación de Euler. Eso. ¿Ok? Nos vemos en 5 minutos.